25 de mayo de 1995. Estamos en una escuelita en Loma de Zamora en un acto escolar. Y un nene se sube al escenario disfrazado de vendedor de velas. También hay un aguatero y un farolero. Y la gente piensa, qué loco, ¿no? Pensá que hace 200 años había un tipo que vivía de llevar y traer agua, un tipo que vivía de prender faroles. Estas necesidades básicas, ¿no? La luz, el agua, que hoy prácticamente damos por sentado, ¿no? Porque uno aprieta un botón y se prende la luz, abre la canilla y sale agua. En algún momento no dependían de una infraestructura, de un sistema de cables o de caños, sino que dependían del esfuerzo y el trabajo de una persona. Trabajos que automáticamente dejaron de existir con la llegada de la tecnología. 15 de septiembre de 2016, un poquitito más adelante, este mismo nene, ya un poco más grande, vuelve a subirse a un escenario, esta vez para dar una charla TED. Y decide mostrar la foto que 20 años atrás le sacó su padre, cuando era tan solo un niño canchero, con altas llantas. Decide mostrar la foto que sacó su padre. Esa foto, papá la sacó y la mandó a revelar. Veo que la audiencia es joven, así que le voy a explicar en qué consiste revelado. Revelado era un proceso químico, cuando no había cámara digital y vos no la enchufabas a ningún lado, no la mandabas por 3G, nada. La foto quedaba en un rollito que vos lo llevabas a una casa de revelado y el señor te decía, bueno, para mañana va a estar. Vos te sacabas una selfie, ¿qué tal salió? Mañana te cuento. Vení, nos juntamos acá, nos sacamos la foto y vemos qué onda. Eran otros tiempos, pero de nuevo, ya no es el aguatero de hace 200 años. Estamos hablando de 20 años, 10 veces menos tiempo, y de vuelta tenemos un oficio que desaparece, que deja de existir. Yo me imagino una tercera situación. Año 2026, cualquiera de ustedes, ya con un poco más de canas, está sentado frente a YouTube y está viendo el video de esta presentación. Y seguramente piensa, uy, qué loco, ¿no? Pensar que hoy en 2016 todavía, no sé, los autos son manejados por personas. Todavía cuando uno pide una pizza, se la trae una persona de carne y hueso en una moto, no vienen drones. Todavía uno paga esa pizza con billetes y monedas. Sabemos que hay algo que se llama Bitcoin, pero todavía no se sabe mucho. Todavía leemos revistas en papel y diarios. Básicamente tiramos abajo árboles, los cortamos en fetitas bien finitas, les ponemos las noticias, lo compramos, lo leemos, por lo general no leemos todo, leemos, no sé, un tercio y lo tiramos, porque ya no sirve, porque al día siguiente ya es un diario de ayer. Y lo tiramos a la basura. No sé si en el 2026 va a haber basura, pero hoy tenemos esto que son cosas que nos sobran, que las ponemos en una bolsa y le pagamos a una gente para que pase con un camión y se la lleve lejos, no sé. O sea, lo importante es que no la olamos y no la veamos, y entonces es como si no existiera. Entonces, seguramente en 2026 estos problemas no existan. Algunos de los oficios que mencioné tampoco existan, y quizás algunas de las carreras que ustedes están estudiando tampoco existan. Pum para arriba la charla, ¿eh? Inspiradora. Bueno, no seamos tan pesimistas. Seguramente sigan existiendo, pero van a cambiar y mucho. Por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de mi amigo Agustín, que también se llama Agustín, que es arquitecto y él hace más o menos varios años se burlaba de mí, me decía, vos vas a pasar tu vida delante de una computadora. Yo en cambio voy a estudiar arquitectura, porque cuando uno es arquitecto uno dibuja en planos y hace maquetas con madera de balsa. No, hoy en día mi amigo Agustín pasa el 90% de su tiempo delante de una computadora con el AutoCAD. Entonces, obviamente las carreras van a seguir existiendo, pero van a cambiar mucho. Y es inevitable que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la próxima lamparita? ¿Cuál va a ser ese invento que revolucione todo y que pueda poner en riesgo mi trabajo actual o la carrera que estoy estudiando? Número 2, ¿tiene sentido estudiar una carrera? Y le hago esa pregunta acá en UADE. Por eso no me pasan las diapositivas. Pero sí. Es una pregunta válida, realmente. ¿Tiene sentido embarcarse en un proyecto de 5 o 6 años en el mejor de los casos? Siendo que en ese tiempo probablemente todo cambie alrededor. Y por último, ¿cómo diferenciarnos? Digamos, ¿qué hacer para no terminar como el vendedor de velas, para no poder terminar como el de la casa de revelado, que no sé, o sea, te voy a poner una cancha de pádel, no sé, un videoclub?
Y creo que puedo ayudarlos con la primera pregunta. ¿Cuál es la próxima lamparita? Durante el año 2014 tuve la suerte de trabajar como investigador en la Universidad de Rochester y me especialicé en dos disciplinas, Human Computer Interaction y Data Mining. Human Computer Interaction es el estudio de las interacciones entre los seres humanos y las computadoras. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo nos llevamos con los dispositivos? Cada vez pasamos más tiempo con los dispositivos. Esta que ven ahí, bueno, es Lisa, o Live Interactive Social Skills Assistant. Lisa es un avatar virtual, como una especie de animación con la que uno puede tener una conversación. Uno se pone unos auriculares y un micrófono y es como tener una conversación por Skype. Y Lisa fue de gran ayuda en algunos experimentos sociales que hicimos. Básicamente nosotros traíamos a unos individuos, los sentábamos frente a la máquina y les decíamos que iban a hablar con una supercomputadora. La realidad es que de supercomputadora no tenía nada y no era inteligente. La realidad es que había dos niatos atrás manejándola, entre los cuales estaba yo, que nosotros tecleábamos lo que Lisa tenía que decir e incluso le decíamos a Lisa si tenía que sonreír o no. Era una especie de títere. Y lo que nosotros queríamos demostrar no era si una computadora puede hablar con una persona, porque la realidad es que hoy por hoy eso es muy difícil. Dadas todas las sutilezas del lenguaje, como por ejemplo la ironía, el humor, el contexto, es aún muy difícil que una computadora pueda hablar fluidamente. Pero nosotros de todos modos no queríamos probar eso, sino que lo que queríamos probar era si un ser humano podía hablar con una computadora. Cualquiera que haya visto Her debe saber de lo que estoy hablando. Si a mí ahora, por ejemplo, me dijeran, hablar con este control remoto, bueno, yo voy a decir, hola, ¿qué tal, control remoto? ¿Cómo estás? Qué bien. No me lo voy a tomar en serio. Ahora, si yo, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo hablo con vos. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Bueno. Sofía, estoy hablando con ella y ella siente con la cabeza y mantiene contacto visual conmigo, arquea las cejas y sonríe por más que no le causa gracia el chiste. No importa. Pero son cosas que uno hace, gestos que uno hace inconscientemente, sin pensar, que demuestran que uno está empatizando con su interlocutor. De manera que si nosotros veíamos que los chicos que hablaban con la computadora tenían alguno de estos gestos, eso iba a querer decir que al menos por un instante ellos se olvidaron de que Lisa era una computadora. Y al menos por un instante esa conversación fue tan real como si estuvieran hablando con otra persona. Y esto tiene diversas aplicaciones. El equipo con el que yo trabajaba ahora está trabajando para que Lisa pueda ayudar a tratar a chicos con autismo. Hay chicos que por ahí necesitan un terapeuta, viven en ubicaciones remotas, entonces un terapeuta podría hacerlo a través de Lisa. O por ejemplo hay gente que tiene problemas de dicción y de lenguaje y le da mucha vergüenza tratarse con otra persona y por eso nunca se tratan. Quizás podrían hacerlo si Lisa estuviera en el medio, si el terapeuta interactuara a través de Lisa. De manera que el terapeuta no perdería su trabajo, sino que más bien su trabajo se vería aumentado. No sé si conoces este término de aumentado, realidad aumentada, por ejemplo. Cuando yo veo un video con un montón de información, eso está aumentado. ¿Por qué? Porque se amplían las capacidades. Entonces el terapeuta podría ampliar sus capacidades para llegar a gente a la que antes no llegaba. También imagínense otro escenario donde, por ejemplo, podríamos tener una especie de call center de 20 personas atendiendo desde acá, una fiambrería en Canadá, no sé, un negocio en otra parte del mundo a través de un avatar virtual. Porque lo importante es que para las personas, hablar con un avatar virtual como este es lo mismo que hablar con una persona de carne y hueso. Otra disciplina en la que pude investigar mucho fue data mining. Data mining es la búsqueda de patrones interesantes sobre un conjunto de datos. Clarísimo, ¿no? Vamos a vuelta. La búsqueda de patrones interesantes. Acá, por ejemplo, esos puntitos rojos, eso es un patrón, cuando yo noto algo. Interesante. ¿Qué es interesante? Que no sea intuitivo. Yo, por ejemplo, les digo, estuve estudiando durante todo un año, analizando las ventas, y descubrí que en diciembre aumentan las ventas de arbolitos de Navidad. Bueno, eso no es interesante. O sea, eso es intuitivo. Uno puede adivinar ese dato. Interesante es, por ejemplo, detectar los focos de consumo de alcohol o detectar en qué ciudades los menores consumen más alcohol. Básicamente esa fue la pregunta que nos hicimos con el equipo de investigación. ¿Podemos detectar el consumo de alcohol en menores? ¿Se puede detectar eso y tomar acciones al respecto? Y sí, ya sé lo que están pensando. Pero no, la realidad es que el consumo de alcohol en menores es un problema muy grave que se lleva muchísimas vidas por año, no solo por accidentes de tráfico, sino también por enfermedades hepáticas y de salud, y también arruina muchas vidas. Un chico que empieza a tomar de chico difícilmente estudia una carrera o consigue un trabajo y probablemente termine consumiendo otro tipo de drogas. Hoy por hoy, el mejor sistema que tiene el gobierno norteamericano para detectar dónde se consume alcohol los menores de edad es a través de encuestas. Hacen una encuesta una vez al año
donde le preguntan a los chicos que completen un formulario de papel que dice, ¿consumiste alcohol? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué bebidas? Y esto no solo no es transparente, porque la verdad es que los chicos no responden la verdad por miedo a ser castigados, sino que tampoco es eficiente. Esto lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, cuesta mucho dinero y tarda mucho tiempo. De manera que nosotros nos preguntamos de qué manera podemos resolver esto en tiempo real. ¿Y qué fuente de datos podíamos utilizar? Bueno, la de las redes sociales. Lo que hicimos nosotros fue tomar un montón de imágenes de Instagram y buscar aquellas relacionadas con alcohol. Hashtag borracho, hashtag fiesta, hashtag tequila, hashtag vómito. Y analizarlas. Y si veíamos que en esas fotos había un rostro, analizábamos ese rostro para saber, mediante inteligencia artificial, si se trataba de un menor de edad. Y en caso de tratarse de un menor de edad, utilizábamos la información geográfica donde se tomó la foto y el momento en el que se tomó la foto, y con eso generábamos estadísticas. Los resultados fueron bastante satisfactorios porque nuestra data se correlacionaba con la de los centros de salud. Es decir, los días que nosotros pensábamos que los jóvenes iban a tomar más alcohol y las ubicaciones geográficas estaban relacionadas con las de los informes reales. De todos modos, esta información no puede ser tomada como una fuente fidedigna y esta herramienta tiene que ser un complemento. De nuevo, no vamos a sacarle el trabajo a los profesionales de la salud, sino que esto viene a ayudar, a aumentar sus capacidades. De manera que podríamos decir que tenemos unas nuevas lamparitas, el procesamiento de datos, el uso de agentes virtuales, la inteligencia artificial, pero estas lamparitas no le van a sacar el trabajo a nadie. Lejos de desplazarnos, lo que van a permitir es aumentar la eficiencia de las personas, para que las personas puedan concentrarse en aquello que saben hacer mejor y que las computadoras todavía no pueden hacer. Y eso es crear. Una computadora no puede crear. Una persona sí, una persona puede tomar un problema, tomar una tecnología y unirlos, resolverlos. Eso es la creatividad. Y la creatividad ahora se puede ver aumentada gracias a todas estas tecnologías que tenemos a nuestro alcance. A mí me encantaría decirles que yo estuve en esos dos experimentos por ser un eximio programador o por ser el que programó el motor de inteligencia artificial, pero no. Yo la verdad es que si estuve ahí fue por dos motivos. El primero, por contar con los conocimientos básicos para entender cómo funcionaban las tecnologías. Y el segundo fue mi imaginación y mi creatividad para decir, che, ¿por qué no usamos esta tecnología para resolver este otro problema? Estamos atravesando una transición, un momento único en la historia de la humanidad, en la que tenemos un montón de problemas que están por resolverse, porque la tecnología está ahí disponible. Lo único que falta son profesionales creativos que sepan usar esas tecnologías y aplicarlas de manera innovadora. Muchas gracias.